Gracias, presidente. Concédame un par de minutos. ¿Cómo no? Siga usted. Primeramente decir que estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado defensor, pero quiero agregar que yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas. Finalmente, señores jueces, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Debe tener conocimiento usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. En cuanto a mi arraigo familiar, ¿cómo más puedo justificar, sino más bien poniéndolo a buen recaudo a cambio de mi libertad? Es más, debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener un acceso a un servicio telefónico con la finalidad de llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ministro, usted que encabeza esto, que lo que está buscando es incriminarme con casos de violencia, no sea cobarde. Si quiere detenerme, deténgame. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos una vez más en su programa Hablemos a ver qué pasa. Escuchaba usted ahí al expresidente Pedro Castillo, se ha manifestado fuerte y claro ahí durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva por 18 meses por los supuestos delitos de rebelión. Además, escuchaba usted el audio de uno de los ejecutores del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en el 2019, que ha sido detenido en horas de la tarde, y esta noticia pues ya está generando toda una conmoción, sobre todo en sus seguidores, que no se han quedado de brazos cruzados. Para hablar de eso vamos a convocar, y tenemos ya con nosotros la presencia del analista político Gabriel Villalba, quien además es abogado, para que nos informe qué es lo que está pasando exactamente en Bolivia a raíz de la detención del señor Fernando Camacho. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto nuevamente compartir en Ecos Latinos, un gusto nuevamente compartir contigo, a través tuyo, con toda la gente que nos ve y escucha. Pues indudablemente la noticia que causó revuelo tanto a nivel fundamentalmente de Bolivia como creo yo en la región, tiene que ver con la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y uno de los principales actores de la ruptura del orden constitucional allá en noviembre del 2019 en mi país. Luis Fernando Camacho, siendo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en aquella época 2019, propició con actos de abierto terrorismo y confrontación violenta hacia las instituciones gubernamentales, la ruptura del orden constitucional, el desconocimiento de la victoria electoral que había tenido Evo Morales sobre la base de aquel discurso que muy bien supieron manipular, muy bien supieron desinformar a la población del mega fraude monumental, que ahora ya ha pasado tantos años y habiendo pasado pues todo lo que vivimos durante esos 11 meses nefastos de Yanine Áñez, vemos que en ningún momento pudieron demostrarlo fácticamente que existió un fraude del 2019, ¿no? Pero sí les sirvió de excusa para destruir toda la estabilidad económica, política que se tenía en Bolivia desde hace bastante tiempo ya.
Camacho, además de ser quien financió el golpe de Estado junto a su papá y las Fuerzas Armadas, porque él en videos abiertamente dijo que su papá había pagado los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la policía, sobre todo, para que lo dejen pasar y llegar hacia la casa de gobierno en toda una cruzada, ¿no? En todas estas movidas de los llamados movimientos cívicos. ¿Qué ha pasado, digamos, para que recién, es cierto que tenemos a la señora Yanine Áñez detenida, pero no está precisamente detenida por el tema de los asesinatos? Pero, ¿qué ha pasado con Camacho? Porque él ganó, digamos, la gobernación de Santa Cruz. Él es una autoridad edil en este momento. Sí, Luis Fernando Camacho ha sido electo pues por la población cruceña en las elecciones subnacionales que tuvimos. Es importante también recalcar que esta detención del señor Luis Fernando Camacho se da a instancias del Ministerio Público, no a instancias del gobierno boliviano propiamente dicho, sino a través del órgano judicial representado por el Ministerio Público, cuyo brazo operativo para el tema de aprehensiones, detenciones, es la policía, obviamente, pero no se trata de una voluntad política del gobierno, ¿no? Eso hay que ponerlo, hay que decirlo abiertamente. En Bolivia existe la separación de órganos del Estado y en todo caso esta aprehensión se realiza por un proceso que le había seguido por el delito de terrorismo en grado de autoría a Luis Fernando Camacho, la señora Lidia Patti Mujisaca. Recordarán, seguramente la conocen muchísimos de ustedes, ella era ex diputada supraestatal de Bolivia, una mujer de pollera, aymara, que representa a nuestras naciones y pueblos indígenas sobre todo el occidente de nuestro país, que de forma persistente desde el año 2020 ha estado impulsando esta causa, este proceso en contra de Luis Fernando Camacho por actos de terrorismo cometidos durante el 2019, o sea, mucho antes de que él sea electo como gobernador. Pasados 2 años, porque este proceso se inicia el 2020, ya casi entrando a los 3 años, es que se tiene la orden de aprehensión contra Luis Fernando Camacho, justamente porque él en reiteradas ocasiones no se presentó a declarar al Ministerio Público ubicado en la sede de gobierno en La Paz, puesto que en La Paz fue donde acontecieron los hechos de esos actos de terrorismo y de ruptura del orden constitucional propiciados por Luis Fernando Camacho, como él mismo confesó abiertamente, como tú bien lo decías, ¿no? Entonces, desde octubre ya Luis Fernando Camacho tenía esta orden de aprehensión que el día de hoy se llega a ejecutar a instancias de un operativo policial en coordinación con el Ministerio Público, ¿no? Órgano judicial de nuestro país. Incluso lo hemos escuchado ahí en un video de manera provocativa pidiendo que lo vayan a detener, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción, digamos, de su organización? Porque hemos visto durante el golpe de Estado en Bolivia una facción muy radical, muy racista, muy violenta, que irrumpió y sorprendió a todo el mundo durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. La gente que sigue a Luis Fernando Camacho no lo hace gratis, eso hay que decirlo categóricamente. Y a través de Ecos Latinos espero llegue a todas las latitudes de nuestro continente. Luis Fernando Camacho estuvo involucrado con toda su familia en los llamados Panama Papers. Y acá te tengo datos sumamente interesantes. En este esquema de legitimación de ganancias ilícitas, Luis Fernando Camacho junto con su familia creó 3 sociedades. Estamos hablando de Medis Overseas Corp, Navi International Holding y Positive Real Estates. Son las 3 sociedades para evadir impuestos y lavar dinero que han sido reveladas por los Panama Papers, todas de propiedad de Luis Fernando Camacho y su familia. Es evidente que este señor, así como tiene la capacidad financiera para evadir impuestos, para lavar dinero, obviamente articula y mueve a ciertos sectores ultraviolentos de los denominados comités cívicos de Santa Cruz, como es la Unión Juvenil Cruceñista. Dicho sea de paso, Luis Fernando Camacho, padre, también fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en 1981 a 1983. Entonces vemos que
las logias que manejan política, económica y financieramente Santa Cruz de la Sierra, hablamos de los caballeros Toborochi y los caballeros del Oriente, siempre se han disputado la presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz porque es una catapulta, una escalera para llegar a ostentar los cargos de alcalde, de gobernador y de esa forma seguir reproduciendo su poder señorial, ¿no? Entonces, estamos hablando de que toda la gente que sigue a Luis Fernando Camacho, ahí se está moviendo muchísimo dinero, se está moviendo muchísima plata, estamos hablando de logias, estamos hablando de gente que tiene la capacidad para crear sociedades ficticias, para lavar su dinero, para blanquear su dinero, entonces obviamente van a tener la capacidad económica para generar disturbios en contra de unas determinaciones judiciales que hace tiempo ya se veían venir. No es ninguna sorpresa que se lo detenga Luis Fernando Camacho, él tiene tres procesos abiertos. Tiene el proceso de golpe de Estado 1, el desdoblamiento de este proceso que titula golpe de Estado 2 y tiene el proceso abierto por los 36 días de paro que violentaron los derechos civiles, políticos, los derechos al acceso a la salud, a la educación, a la libre locomoción de los bolivianos, particularmente los cruceños en Santa Cruz de la Sierra durante el último paro cívico, ¿no? Entonces, obviamente no se trata de cualquier gobernador, es un gobernador opositor al gobierno del movimiento al socialismo, pero no se trata tampoco de ninguna santa palomita, ¿no? Y sabemos su modus operandi y cómo lo está realizando con una clara y abierta llamada a la desobediencia civil, ¿no? Están diciendo en Santa Cruz, no vamos a respetar, nosotros no vamos a respetar ninguna institución del Estado boliviano, y ya empezaron a quemar instituciones públicas, a atacar el Comando General de la Policía, a quemar las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, oficinas del Ministerio Público. Entonces estamos viendo una suerte de repetición de las viejas lógicas fascistas de accionar que tiene el Comité Cívico y que lo han ido demostrando durante el 2006, 2008, 2009, 2016, 2019, 2021, 2022. ¿Camacho tendrá que rendir cuentas por las masacres de Sacaba y Sencata? Sí, tendrá que rendir cuentas por las 37 personas muertas, porque sus actos, los actos de terrorismo que él realizó abiertamente, además pagando y articulando grupos que operaban al margen de la ley. Te estamos hablando de grupos armados, civiles armados, que de forma conjunta con la policía amotinada sembraron el terror a toda la población, cometieron asesinatos selectivos, cometieron ejecuciones sumarias, cometieron actos totalmente violatorios a los derechos humanos fundamentales que fueron investigados por el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El informe del GIEI ha revelado que pues estos grupos, patrocinados por Luis Fernando Camacho, hablo de Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, operaban de forma clandestina como órganos paramilitares juntamente con la policía amotinada para ejecutar justamente, violentar todos los derechos, perseguir y asesinar a los líderes sociales, a simpatizantes y militantes del movimiento al socialismo. Entonces, obviamente por esos actos se le está investigando a Luis Fernando Camacho y por esa razón ha sido aprehendido. Dicho sea de paso, en su aprehensión él también ofreció resistencia, ¿no? Se tienen videos en los cuales él abiertamente dice, no, hay que escaparse, cuando ya no tiene posibilidades de escaparse, es que la policía lanza una granada lacrimógena para finalmente invalidar el vehículo y de esa forma detenerlo, ¿no? Pero no es que él se estaba sorprendiendo de su detención, sino que todo lo contrario, él tenía todo preparado y sabía que en cualquier momento se lo iba a detener, ¿no? Obviamente no esperaba que sea en estas fechas probablemente, pero él ya tenía su muy buen recaudo con guardaespaldas, guardias de la gobernación, que lo custodian permanentemente, cual si se tratara de un sicario o un narco. Además de Camacho y Yanine Áñez, ¿quiénes otros personajes que participaron en ese golpe de Estado están ahora detenidos o están en proceso de detención? Bueno, las investigaciones de justamente el proceso instaurado, lo vuelvo a decir, no instancias del gobierno boliviano, sino instancias de la señora Lidia Patti Mujisaca, figuran golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, por ese proceso judicial que ya data desde el 2020, se lo detuvo, se lo aprendió el día de hoy a Luis Fernando Camacho.
La forma de su aprehensión es un tema aparte, pero todo estaba en el marco estrictamente legal de este proceso, lo vuelvo a decir, golpe de Estado 1, a instancias no del gobierno boliviano, sino de Lidia Pati Mujisaca. Esto hay que resaltarlo. Los actores involucrados en el golpe, que también están previsto su declaración, en este caso, golpe de Estado 1 y el desdoblamiento golpe de Estado 2, son obviamente Luis Fernando Camacho como principal figura, Marco Pumari, que está también detenido actualmente con privación de libertad, Carlos Mesa, que se negó a prestar declaraciones, indicando que yo no voy a declarar porque me puedo incriminar. Esa fue la salida textual que dijo el señor Luis Fernando Camacho cuando fue, perdón, el señor Carlos Mesa cuando fue a prestar su declaración informativa. También están llamados a declarar en este caso Samuel Doria Medina, en calidad de autores, obviamente, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, Janine Áñez, que ya está prendida, está con privación de libertad, los operadores de Resistencia Juvenil Cochala, muchos de ellos también tras las rejas, operadores de la Unión Juvenil Cruceñista, el general Williams Calimán, que está actualmente prófugo de la justicia en Estados Unidos, Yuri Calderón, Eduardo León, Luis Larrea, dirigente del comité del directorio de los Colegio Médico de Bolivia, Waldo Albarracín, Luis Revilla, exalcalde de La Paz, y como operador internacional, obviamente, Luis Almagro también, de la OEA. El señor Berzaín no está involucrado, ¿no? Aunque lo vemos operando muy activamente, se ha manifestado sobre lo que pasa en Perú y en algún otro momento te voy a convocar para hablar acerca del señor Berzaín. ¿Cómo ves, digamos, tú eres analista político, cómo ves la reacción de esas plataformas cívicas frente ya a la detención de Camacho? ¿Van a reaccionar? ¿Se va a polarizar el clima político a raíz de la detención de Camacho? Bueno, Luis Fernando Camacho tenía que ser detenido tarde o temprano, a instancias de estos tres procesos que te digo, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2 y los hechos acontecidos durante el último paro cívico en Santa Cruz de la Sierra. Lo que no se esperaba es que sea terminando este año 2022, seguramente él se estaba preparando para pues enfrentar el ámbito también judicial y empoderarse mucho más a nivel de su región el 2023, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ser claros y también autocríticos con la figura de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho era un cadáver político el 2022. ¿Por qué? Porque siendo gobernador de uno de los departamentos más grandes, más pujantes de Bolivia, como es Santa Cruz de la Sierra, solamente ejecutó el 9% de su presupuesto. Es decir, existía un malestar generalizado en contra de Luis Fernando Camacho por su ineficiencia, su ineficacia. Y surge el tema del censo. Hay una tosudez por parte del gobierno del presidente Luis Arce, cierta conflictividad por el tema del censo, se empecina con una fecha, los cívicos se empecinan con otra y resucita políticamente Luis Fernando Camacho. Con esta detención, creo yo que las próximas horas, los próximos días van a ser vitales y van a ser claves para ver si efectivamente esta detención, que además ha tenido mucha alevosía en la detención, bueno, finalmente se estaba resistiendo Luis Fernando Camacho, se tenía que realizar por la fuerza la detención, no había otra manera, pero bueno, se genera nuevamente a Luis Fernando Camacho como una figura de héroe, de mártir, ¿no? Entonces, tenías a Luis Fernando Camacho prácticamente enterrado políticamente. El censo lo vuelve a revivir y con esta detención lo vuelves a poner en lo más alto de las figuras opositoras al nivel central de gobierno, ¿no? A la figura opositora más importante contra el movimiento al socialismo. No quiero decir que ha sido un mal cálculo político, pero evidentemente el tiempo va a demostrar, ¿no? Si mucha gente estábamos buscando la justicia, estábamos buscando la forma de que todos estos criminales que los he citado anteriormente paguen por sus delitos, pero creo yo que se exacerba mucho más la figura de Luis Fernando Camacho como principal opositor. Hay que ver cómo va a ejecutar, no el gobierno, sino el Ministerio Público, nuestro órgano judicial, un órgano judicial que siempre ha sido sumamente defectuoso, altamente racista, clasista, como es en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Pero bueno, veamos cómo se resuelve esta situación en el ámbito estrictamente judicial.
Obviamente que esto va a tener un costo político para el gobierno, porque una cosa es cómo son las cosas y otra cosa como lo cuentan. Ya estamos leyendo Página 7, ahí que es uno de los diarios más conservadores y parte también operativa de un aparato propagandístico del golpe de Estado, está dando pues de que es una dictadura la que se vive en Bolivia, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, la movilidad por parte de las organizaciones del movimiento al socialismo? Nosotros entrevistamos a la señora Patti, la gente puede buscar en nuestro canal. Hemos seguido muy atentamente el golpe de Estado en Bolivia, por eso que nos creíamos que era necesario tocar este tema y convocarte. ¿Cómo ves la movilización por parte de las bases del movimiento al socialismo? Lidia Patti sería increíble volverla a tener en Ecos Latinos. Justamente hoy en la tarde estaba yo hablando con ella, felicitándola también porque muy probablemente solamente falta la aprobación en el Senado, sea la próxima embajadora de Bolivia en Paraguay. Una señora verdaderamente hermana, con la que tuve la suerte de compartir mucho, que gracias a ella se está haciendo justicia, no gracias a Luis Arce, no gracias al ministro de Gobierno, al ministro de Justicia, para nada. Gracias a esta señora se está un poco viendo luces de justicia, ¿no? ¿Cómo veo el ámbito de eh, pues lo que viene aconteciendo, lo que decías, los aparatos propagandísticos, lo que se dice del gobierno boliviano? Hay que saberlo diferenciar, ¿no? Se está tratando de instaurar una narrativa nuevamente de autoritarismo del gobierno boliviano, de que el gobierno boliviano es una dictadura, pero nadie se pregunta por las acciones desarrolladas por Luis Fernando Camacho, por las acciones desarrolladas durante los nefastos 11 meses de Yanine Áñez, por las acciones de cómo llegaron ellos al poder, toda la cronología del golpe de Estado, y pues sin lugar a dudas tienen que pagar por las 37 personas muertas. Y estamos empezando a ver luces de esto, pero obviamente el panorama político va a ser sumamente complejo, sumamente complicado. Lo vuelvo a decir, se catapulta nuevamente a Luis Fernando Camacho como una figura opositora preponderante que sobrepasa ya al resto de las figuras opositoras. Hablo de sobrepasa a Manfred Reyes Villa, sobrepasa a Carlos Mesa, sobrepasa a Samuel Doria Medina, a Tuto Quiroga de lejos. Entonces, creo que se vuelven a rearticular también las figuras opositoras al movimiento al socialismo con un discurso como el que ya vimos anteriormente, ¿no? Un discurso de decir estamos peleando contra la dictadura, estamos peleando contra el autoritarismo, cuando hay que saber diferenciar el ámbito de las acciones de los órganos gubernamentales, el ejecutivo, el legislativo, de otros órganos totalmente independientes que son el órgano judicial, justamente, ¿no? El ámbito de la justicia. Tampoco es que el MAS sea amigo de la justicia sea amiga del MAS, pero sabemos los bolivianos que tenemos un sistema judicial sumamente deficiente, pero en estos hechos creo que la población en su conjunto está organizada, y esto quiero decirlo, quiero comunicarlo. Cuando lo trasladaron a Luis Fernando Camacho al Alto, del traslado del Alto hacia la ciudad de La Paz, se dice, el Alto está, pues, si tuvieron la oportunidad de conocer Bolivia, el aeropuerto del Alto, llegas al Alto y tienes que bajar a lo que llamamos acá la hollada, es como una olla, ¿no? Que tienes que bajar hasta La Paz. Pues las organizaciones sociales totalmente autoconvocadas se dieron cita a gritarle a toda la caravana que estaba trasladando a Luis Fernando Camacho, asesino, golpista, asesino, asesino, asesino. Entonces, yo creo que Luis Fernando Camacho no va a salir de la sede de gobierno, para nada. Las organizaciones sociales van a cercar totalmente el aeropuerto internacional del Alto, van a cercar La Paz, no van a volver a permitir que Luis Fernando Camacho vuelva a su región, y va a correr la suerte que el gobernador, en su momento era prefecto, el 2008, el señor Leopoldo Fernández. Si nosotros revisamos un poco la historia de Bolivia, vamos a tener la historia contemporánea, vamos a tener un hecho sumamente emblemático, que es la masacre del Porvenir, que es una situación en la cual campesinos que se estaban movilizando por tierras fueron brutalmente acribillados, asesinados por órdenes del gobernador, el señor gobernador del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, que manejaba ese departamento
toda una región de nuestro país como si se tratara de su finca privada, y se generó el mismo operativo, ¿no? Por eso hago el parangón, la comparación. Fueron a Pando, lo capturaron con la orden de aprehensión, lo llevaron a La Paz y hasta el día de hoy se encuentra en La Paz, no volvió a visitar nunca más Pando, y tiene una sentencia por estos hechos de violaciones a los derechos humanos, asesinatos hacia dirigentes campesinos, población campesina. Entonces, creo que Luis Fernando Camacho va a correr con la misma suerte de Leopoldo Fernández. No creo que lo dejen retornar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y las organizaciones sociales están pues tomándose muy en serio, se han declarado ya en estado de emergencia, para no dejar salir de la ciudad de La Paz, de la sede de gobierno, a Luis Fernando Camacho hasta que se lo sentencie con 30 años sin derecho a indulto. Sin duda fue un golpe de Estado bastante escandaloso para el mundo porque vimos mucho racismo, mucho odio sobre todo a la mujer de pollera. Nosotros las veces que hemos entrevistado a Lidia Patti siempre ha estado recalcando eso, ¿no? El odio racial que expresaban estas personas, incluso la misma presidenta de facto en ese momento, Yanine Áñez, que no consideraba personas civilizadas, los llamaba salvajes, terroristas a los del movimiento al socialismo, algo como que algo parecido a lo que está pasando ahora en Perú con nuestra clase política, que están tildando también de terroristas y salvajes violentistas a quienes están oponiéndose al gobierno de la señora Dina Boluarte. Tú eres abogado, ¿qué penas, cuáles son las penas, digamos, en la justicia boliviana para este tipo de delitos por los cuales va a tener que responder el señor Fernando Camacho? Sí, ya que tú tocabas el tema de la comparación entre Perú y Bolivia, es una estrategia clásica del neoliberalismo, y de sus formas de gobierno y de ejercicio de poder, el ámbito de la deshumanización del otro, ¿no? En un escenario político habitual, normal, digamos, ideal, todos somos seres humanos con ideas contrapuestas, que lo sabemos resolver en el ámbito de esa disputa, esa batalla de las ideas. Pero en la política que ejerce el neoliberalismo colonial, racista, clasista, pues evidentemente su estrategia es deshumanizar al otro. Si lo deshumanizas al otro, si lo tratas de salvaje, lo tratas de animal, de bestia, eh, entonces le quitas su cualidad, su condición humana, y por eso te legitima matarlo, asesinarlo. Y puedes decir, es que los queríamos matar, como dijeron acá en Bolivia, en pleno golpe de Estado, porque querían hacer volar la planta de Sencata, una planta procesadora de gas licuado de petróleo. Entonces, obviamente, ya tratan al otro no solamente como ignorante, como salvaje, sino como deshumano, como no humano, ¿no? Y así justifican las masacres. Acá en Bolivia tuvimos 37 personas asesinadas de esa forma en Sacaba y Sencata. En el ámbito estrictamente judicial, creo que el tipo penal por el cual se lo ha llegado a aprender el día de hoy a Luis Fernando Camacho es terrorismo, previsto en el artículo 133 de nuestro Código Penal. Si ustedes ingresan a Código Penal Boliviano, artículo 133, van a encontrar el tipo penal terrorismo, que se castiga con 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, justamente con el ámbito de pues todas las agravantes que tiene el señor Luis Fernando Camacho, además de haber propiciado también los asesinatos selectivos a pues todos los que estaban protestando en contra del régimen de Áñez, ¿no? Él mismo, sus mismas declaraciones lo incriminan, él mismo se refirió a que su padre cerró con los policías y con los militares para finalmente tumbar a Evo Morales. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba también tenemos acá en el proceso que se le está siguiendo a Luis Fernando Camacho, pero sin lugar a dudas, muchos actos realizados durante aquella época se tienen que seguir investigando, y muchos actores, los que hemos citado anteriormente, todavía tienen que responder por esos actos criminales en contra del pueblo boliviano, pues que todos hemos sufrido en el 2019. Y nos ha dolido a todos. El caso de los mandos de las Fuerzas Armadas como de la policía, un recuerdo al señor Calimán pidiéndole la renuncia al expresidente Evo Morales y poniéndole la banda a la señora Yanine Áñez. ¿Cuál es su situación? Sabemos que está prófugo, también tiene que responder por los mismos delitos. Sí, sí, se abrió el proceso golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, con múltiples actores.
justamente la investigación revelará el grado de participación que tuvieron cada uno de estos actores. El más alevoso fue Luis Fernando Camacho, que dijo, me están haciendo un proceso, a mí me vale ir a declarar. Y bueno, en todo sistema de un Estado social, democrático y constitucional de derecho, como creo el que vivimos en Bolivia, en muchas partes de Latinoamérica, obviamente si tú no vas a declarar, estás sujeto a una sanción por parte del órgano judicial del país, que es la aprehensión directa, porque pues no puedes dejar pasar una citación clara que se te está haciendo por parte de la realización de actos investigativos que se tienen que realizar a instancias de un delito que se te está pues acusando, ¿no? Entonces, lo digo alevoso porque Luis Fernando Camacho, en esa soberbia, en ese clasismo que se tiene y en esa suerte de que él siempre ha resuelto todos sus problemas con el dinero de su padre, pues no le interesó para nada una citación del Ministerio Público y las consecuencias son estas. Él tenía que haber prestado su declaración y su orden de aprehensión ya estaba lista para octubre. Recién la hicieron operativa el día de hoy en la tarde, pero en cualquier momento se lo iba a detener, ¿no? Entonces, se está dando cuenta, creo yo, recién que su plata puede comprar policías, puede comprar violentos, puede comprar a la Unión Juvenil Cruceñista para que hagan desmanes en el país, pero no está pudiendo comprar a la comisión de jueces, perdón, a la comisión de fiscales, a los jueces que están viendo sus procesos, y esperemos que hasta el final del proceso, hasta que se dicte la sentencia contra Camacho, pues su dinero no pueda comprar a la justicia boliviana y a los operadores que se tienen tanto en el Ministerio Público como en el juez que va a ver su caso específicamente, ¿no? Esperemos que se dicte sentencia en contra de Luis Fernando Camacho por estos actos que duelen, creo yo, a todos los bolivianos y, por qué no decir, a todos los latinoamericanos. Gabriel, lo último, ¿cuál ha sido, digamos, las medidas o las reformas que ha implementado el gobierno ya de Liz Arce una vez recuperada la democracia con los mandos policiales y los mandos de las Fuerzas Armadas? Porque hemos visto a policías quemando la huifala, incluso amotinándose, pidiéndole prácticamente la renuncia a Evo Morales en una actitud netamente deliberante y golpista. Sí, han existido por parte de la cartera del Ministerio de Gobierno procesos disciplinarios en contra de varios policías que se han amotinado en aquellos sucesos, que han cortado la huipala de sus uniformes y se los ha dado de baja, ¿no? A muchos de ellos remitidos también al Ministerio Público, sus casos específicos. Eso en tanto a la policía. En torno a los militares han existido imputaciones formales en contra de varios jefes militares, terceros, por ejemplo, general terceros de la Fuerza Aérea, y estos se han acogido al derecho que se tiene del procedimiento abreviado, proceso abreviado. Eso significa que aceptas tu culpabilidad ya no, y vas resumiendo, abreviando etapas procesales, ¿no? Entonces, ya se han declarado ellos, han admitido su culpabilidad, se les ha realizado el proceso abreviado, el procedimiento penal abreviado, y pues están cumpliendo ya condena por estos hechos, ¿no? Muchos otros declarados también en la clandestinidad, William Calimán, por ejemplo, se sabe muy bien que está en Estados Unidos, no se sabe su paradero, y pues están así también otros jefes policiales y militares, Yuri Calderón, por ejemplo, que desaparecieron del mapa del espectro, al igual que muchos otros ministros, ¿no? Como Fernando López, por ejemplo, en Brasil, y muchos otros que supieron utilizar el poder que les estaba quedando para ponerse a buen recaudo, pues, cosa que no hizo Yanine Áñez, cosa que no hizo Luis Fernando Camacho y los otros actores que te mencionaba anteriormente. El caso de Yanine Áñez, bueno, nosotros vimos la detención espectacular, estaba escondida debajo de una cama, ¿no? Estaba en un somier. ¿Cuándo va a comenzar a ser procesada ya por las masacres? Sí, Yanine Áñez está detenida por otro delito que nada tiene que ver con las masacres de las 37 personas muertas. Pero va a responder, va a tener que responder ella. Tiene Sí, responsabilidad. sí. Tiene responsabilidad. Yanine Áñez está cumpliendo condena actualmente por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por autoproclamarse. Es decir, estamos en el ámbito, digamos, del orden cronológico. Primero, Yanine Áñez se autoproclama.
comete el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Posteriormente, después de que es autoproclamada, ella misma se autoproclama, ya como presidenta inconstitucional, ilegal, ilegítima, resuelve decretos supremos como el 4078, por ejemplo, que le exoneraban de responsabilidad a la policía y a los militares para matar a la gente, como ocurrió en Sacaba y Sencata, las protestas sociales de Sacaba y Sencata, ¿no? Por lo cual Yanine Áñez tiene que responder también por ello. Había dos caminos para que responda por estos hechos. Cursaban en la Asamblea Legislativa Plurinacional proposiciones acusatorias por masacres sangrientas y genocidio que había realizado Yanine Áñez en su condición de presidenta, pero hubo todo un debate jurídico también por parte de acá en Bolivia, indicando que ¿por qué a Yanine Áñez se le haría un juicio de responsabilidades en su calidad de presidenta? Estaríamos reconociendo que ha sido una presidenta legal, una presidenta constitucional. Entonces no se le debiera seguir esos procesos por las 37 personas muertas que ya estaban en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que simplemente bastaba su tratamiento en asamblea a convocatoria del vicepresidente del Estado. No deberíamos juzgarla de esa forma y deberíamos juzgarla como una delincuente común, dijeron. Y dentro de ese juzgamiento como delincuente común, pues surge esto de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, porque una ciudadana común y corriente no hubiera podido nunca realizar un decreto supremo que exonere de responsabilidad a la policía y el ejército, y nunca hubiera podido ordenar a las fuerzas del orden, policía y ejército, a que vaya a asesinar a simpatizantes y militantes del movimiento al socialismo, como ocurrió en Sacaba y Sencata, ¿no? Entonces ahí hay cierta variedad de criterios jurídicos, de los caminos judiciales o políticos que se debieran tomar para pues encauzar el ámbito a Yanine Áñez dentro de estos procesos golpe de Estado 1, golpe de Estado 2. Gabriel, muchas gracias. Esperemos que nos mantengas al tanto por lo que va a pasar en Bolivia. Seguramente esto va a tener repercusión internacional. Recuerda que hay plataformas internacionales que han avalado, han tratado de lavarle la cara a lo que hizo Yanine Áñez y compañía. Así que seguramente va a estar el Estado boliviano sometido a presiones internacionales como la Comunidad Europea, los mismos Estados Unidos. Así que vamos a estar atentos cómo va a reaccionar el mundo ante esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ecos Latinos. Un gusto, como siempre, compartir contigo, a través tuyo, con toda la gente que nos escucha, ve. Estoy a la orden y, pues, por supuesto que sí, a no dejarnos engañar por los cárteles organizados de la desinformación y los cárteles que avalan a los gobiernos, totalitarios, abusivos, genocidas, como estaba ocurriendo en el Perú, como en su momento ocurrió con Bolsonaro, con Macri, por ejemplo, y que siempre van a atacar los procesos populares, los procesos de reivindicaciones desde abajo, como el proceso de la revolución democrática y cultural que estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Entonces, a no dejarse engañar por estos emporios de la desinformación y a seguir proyectando esta clase de periodismo de verdad, periodismo con el pueblo, que es Ecos Latinos, al igual que muchos otros portales web y compañeros que hacen esta estoica lucha. Un abrazo gigante. Un abrazo, Gabriel. Bueno, amigos, muchas gracias. Amigos, la noticia del día, el señor Fernando Camacho, el señor que llega con la Biblia en la mano y se le da a la señora Yanine Áñez, ha sido detenido y ya está en La Paz, ¿no? Hay una movilización en Santa Cruz, se han dado una serie de manifestaciones violentas por parte de los comités cívicos que lidera este señor. Escuchemos a Camacho cómo retaba, digamos, a las autoridades. Ministro, usted que encabeza esto, que lo que está buscando es incriminarme con casos de violencia, no sea cobarde. Si quiere detenerme, deténgame. Fernando Camacho, bueno, ahí está ya prácticamente detenido y esperemos que la justicia boliviana pueda actuar al respecto. Ya escuché usted al señor Gabriel Villalba, quien es abogado analista político, resumen bastante sustancioso y los delitos por los cuales tendrá que rendir el señor Fernando Camacho. Bueno, volvamos al Perú, amigos. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Se llevó a cabo la audiencia de apelación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. Usted ha escuchado al inicio del programa un mensaje bastante fuerte. Vamos a ver si podemos reproducir una vez más
el video el expresidente Pedro Castillo, pidiendo, digamos, por unos derechos básicos, elementales, ¿no? Sobre todo la comunicación con la familia, y también poniéndole ahí su cuota política, apuntando contra el gobierno de la señora Dina Boluarte. Primeramente decir que estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado defensor, pero quiero agregar que yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída del gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas. Finalmente, señores jueces, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Debe tener conocimiento usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. En cuanto a mi arraigo familiar, ¿cómo más puedo justificar, sino más bien poniendo a buen recaudo a cambio de mi libertad? Es más, debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener un acceso a un servicio telefónico con la finalidad de llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias. Bueno, un Pedro Castillo ya completamente distinto, ¿no? Obviamente se nota el encierro, ya tiene barba, tiene bigote y se nota pues un poco demacrado, digamos, ya no es el señor presidente Pedro Castillo. Está pidiendo, digamos, derechos básicos, sobre todo para comunicarse con sus padres y con su familia, y apuntando contra la señora del gobierno, de la señora Dina Boluarte, acusándolo pues de conspiración juntamente con el Congreso. A propósito del Congreso, el Congreso ha aprobado hoy una moción para rechazar lo que ellos consideran la injerencia de los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia. Un debate bastante interesante que no se ha transmitido por la señal abierta del Congreso, así que nosotros hemos podido rescatar algunas partecitas nada más, pero vamos a compartir sobre este debate y analizar un poco. A propósito, bueno, han aprobado con 61 votos rechazar las declaraciones sobre todo del presidente de México. Han apuntado contra México y Colombia. Hasta el momento, Gustavo Petro ha respondido y se ha ratificado en su defensa al expresidente Pedro Castillo. Escuchemos un poquito más algo de este debate y luego vamos a compartir la nota donde da cuenta pues de que el señor Gustavo Petro una vez más ha reiterado su respaldo al expresidente Pedro Castillo. Escuchemos parte del debate y yo le recomiendo por favor que respire hondo y escuche a uno de los congresistas que quizás representa el ala más conservadora. Lo grave de esto, digamos, es que este señor pertenece, digamos, viene de las canteras de las Fuerzas Armadas, precisamente de la Marina. Hablamos nada más y nada menos del señor Jorge Montoya. Muchos lo denominan, pues, almirante de Tina, almirante de Acequia, en fin, pero vamos a escuchar sus declaraciones que son bastante encendidas. Buenos días, señora presidenta, por su intermedio un saludo a la representación nacional. Estamos acá sustentando una moción que en realidad todos deberíamos aplaudir. Esto es un tema de injerencia directa en los asuntos internos de un país hecho por gobernantes de otros países que afectan la dignidad nacional. Parece que hay algunos congresistas que están confundidos, no saben dónde están ubicados. Todo congresista está en la obligación de defender la dignidad nacional, sin excusas de ningún tipo y sin confundir a la población con discursos y narrativas que no tienen nada que ver con lo que es el derecho a tener soberanía en todos los ámbitos,
de lo que es el territorio nacional y la nacionalidad en sí. Lo que ha ocasionado esto es crear una confusión en la comunidad internacional sobre el Perú, y es un asunto muy grave que tiene que ser atendido a la brevedad por el Congreso. Estamos en un problema de crisis política, donde poco a poco la gente se va quitando las caretas y dice realmente que son comunistas, no son demócratas. Escuchar hablar de democracia a un comunista es un insulto a la inteligencia, porque tenemos claro cuál es su objetivo y qué es lo que buscan. Pero todos los peruanos debemos defender la integridad nacional, y cualquier ofensa que se le haga al país debe ser defendida en todos los campos, y eso es lo que tratamos de hacer acá desde el Congreso de la República, enseñarle a la población qué es lo que debe hacer y qué pasos son los que se deben seguir. Existe un movimiento separatista en el sur. El presidente del gobierno regional de Puno está hablando de separación del país. Es un acto de traición a la patria, el cual vamos a denunciar. Que se cuiden de hacer ese tipo de invocaciones que atentan contra la integridad nacional, que también tenemos que ser responsables y cortarlo en el momento que se presenta. La bancada de Renovación Popular va a presentar una denuncia al respecto, y a cualquiera que tenga que ver en ese asunto será también incluido en la misma denuncia de traición a la patria. No se puede permitir que peruanos busquen la separación del territorio nacional, guiados por Evo Morales, que es el que tiene esa teoría, y arrastrados de las narices como borregos para poder hacer lo que ellos quieren. Dejan de ser peruanos, dejan de tener dignidad, dejan de convertirse en un ser político activo para su país, en ser un enemigo de su país. Y eso no se puede aceptar, menos desde este Congreso de la República. Debemos repudiarlo. También aprovecho esta ocasión, porque no ha habido otro momento, para denunciar que a los pensionistas de la Fuerza Armada, principalmente del Ejército, no se les ha pagado su pensión en diciembre, por una negligencia del Ministerio de Defensa, que tiene que ser solucionada a la brevedad. Y que... Jorgito Montoya, bueno, hablando acerca de la supuesta intromisión que hacen los presidentes al opinar respecto a este episodio bastante doloroso que atraviesa nuestra vida pública, sobre todo nuestra política y nuestra sociedad, y los efectos tan lamentables y tan trágicos como es el asesinato de más de 30 personas. Se refiere también acerca de las acciones que van a tomar contra las personas, los gobernadores, a los dirigentes que están impulsando, digamos, la independencia o la creación de la República Peruana del Sur, ¿no? A propósito, nosotros hablamos con el señor Walter Adubiri, quien viene siendo perseguido, atentos. Mañana posiblemente hagamos un especial. El señor viene siendo perseguido por las declaraciones, a pesar de que es el único medio con quien ha conversado y ha tocado el tema, o se ha manifestado un congresista, ¿no?, de Acción Popular, y están ya pidiendo elevar acciones legales. Recordemos que él está con una prisión suspendida y ya rápidamente la Fiscalía lo ha citado para una audiencia de revocatoria de esta prisión suspendida, ¿no? Posiblemente Adubiri tenga que volver a la cárcel por el simple hecho de opinar. Si usted ve la entrevista, nosotros le preguntamos cómo él va a participar, si las organizaciones lo están convocando, y él ha dicho claramente que no puede participar por las limitaciones que le impide este proceso penal, ¿no? Entonces, al parecer en el Perú tampoco se puede hablar. Ya la opinión es un delito. Ya escuchó usted ahí al generalote Montoya diciendo que van a emprender acciones contra estas personas. Hace poquito escuchó al señor Cueto también, que es de la misma camada de este personaje, diciendo pues que ya lo tienen identificado los servicios de inteligencia, están simplemente a punto de eliminarlos. Esa es la clase dirigencial, esa es la clase política que hoy pues está detrás de las polleras de la señora Dina Boluarte. Señores, vamos a continuar un poco más con la intervención de algún otro congresista para ir matizando, a ver qué es lo que dice el señor Wong. Sufrir una derrota porque no se le permitió la reelección inmediata. Él quiere a su próximo candidato, que va a ser la selección del próximo año, darle esa apariencia que él defiende al pobre, al humilde, al presidente que fue sancionado por este golpe de Estado. Entonces, él está buscando una cuestión de interés política, no tanto que le interese el expresidente, le interesa a él que esa base electoral del sur que coincide con el Perú, ellos apoyen a él defendiendo al pobre, al injustamente depuesto. Por eso tenemos que muchas veces ver
el aspecto general. No es el caso, como ejemplo, tenemos el apoyo de los Estados Unidos, eso sí vale, porque es el país que tecnológicamente y económicamente está mejor en el mundo, ahí sí tenemos que estar. Pero me molesto de considerar una intromisión, le estamos haciendo el juego a López Obrador. Gracias, Presidenta. Solicitaría, por favor, se pueda proyectar un video que he preparado de 30 segundos. Sí, simplemente informarle que ese video está dentro de su tiempo. Lo mataron, un muerto está tirado. El video muestra que a las 5:56 de la tarde, cuando él estaba de rodillas ayudando a uno de los caídos, es impactado por un balazo que lo tumba al suelo. Bien, gracias, Presidenta. Lo que acabamos de ver el día de hoy es una realidad. Esos son videos que la propia agencia internacional Reuters ha publicado y este es el tema de debate que yo pensaría podríamos como congresistas priorizar. Existen hasta el momento 4 mociones presentadas para crear una comisión desde este Congreso que investiguen a aquellos fallecidos que fueron además muertos por arma de fuego en Ayacucho, informes que han incluso ameritado la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las que pocos seguramente de aquí han conversado. Yo lo que pediría es que en lugar de estar fijándonos en la opinión de otros países, porque hoy se plantea que sean México y Colombia, pero mañana tendríamos que incluir, como decía un congresista, a Bolivia, a Honduras, ¿a qué otros países? A Cuba, a Venezuela, y de esa manera generarnos frentes de debate y de discusión y de pelea con casi todos los países de América Latina cuyos gobiernos de repente no nos gustan, pero que han sido elegidos democráticamente por sus pueblos. En ese sentido, considero que esa no debe ser la prioridad de este Congreso, que la prioridad de este Congreso debe ser atender a sus muertos, evaluar lo que ha ocurrido, por qué los conflictos continúan y los paros se están retomando en la región sur de nuestro país, porque lamentablemente esta división y esta pelea la están generando aquellos congresistas que creen que estar separados, aislados de Latinoamérica es una posibilidad, cuando la realidad nos golpea. Y hoy la señora Dina Boluarte tiene que dar una mirada a ello en lugar de estar de repente pensando en viajar a otros países, visitar precisamente a los deudos de estas personas. Ingrid Bassat, ahí poniéndole la diferencia, contrastando con la postura del señor generalote Montoya, ¿no? Que quiere pelearse con todo el mundo. Hay una realidad, digamos, hay víctimas, familias víctimas que el gobierno ni siquiera se atreve a reconocer. Ellos han dicho, bueno, vamos a dar un bono solidario, ¿no? No dicen una reparación, porque del momento que dicen una reparación es que ellos están admitiendo su responsabilidad. Entonces los señores pues se dedican en el Congreso, fíjese que ayer han debatido si la señora Dina Boluarte se va a tomar caipirinha y a bailar samba con Lula, ¿no? Cuando tenemos una crisis social, una crisis política, tenemos un país convulsionado. Es cierto que ha disminuido, ha menguado un poco las protestas, pero ya vamos a escuchar en Puno, acaban de aprobar los dirigentes que a partir del 4 de enero se va a recrudecer la protesta. Entonces los señores siguen pues ahí contrapunteándose con los presidentes que tienen una opinión, en definitiva es una opinión. Pero de eso se trata, digamos, el Congreso, ¿no? Que hasta el momento vienen hablando de estas situaciones, cuando hay temas bastante más importantes, por ejemplo, la reforma política que tanto hablan, si los señores van a hacer las reformas políticas, ¿no? Y qué tipo de reformas, pero al parecer los señores están sintonizando otro canal. Escuchemos a la señora Tudela, qué es lo que dice al respecto. Gracias, Presidenta. Hemos escuchado a algunos congresistas de Perú Libre señalar que aprobar y debatir esta moción estaría exacerbando los ánimos con los países que están involucrados en este impasse, ¿no? Pero finalmente, quienes han exacerbado los ánimos a nivel de la convivencia latinoamericana, la convivencia regional, son los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia. Y en especial México, porque no solamente ha avalado un golpe de Estado flagrante junto con Bolivia, con Argentina y con Colombia, sino que ha interferido directamente en los asuntos internos del Perú, pretendiendo ofrecerle un asilo, inicialmente ni siquiera habiendo sido solicitado el asilo a Pedro Castillo, y habiendo el embajador acudido al lugar en donde estaba detenido el expresidente. Esto, señores, es una violación flagrante del principio de no intromisión, de no injerencia que está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas y que es un principio básico del derecho internacional público y de la convivencia entre los países.
Sabemos perfectamente cuál es la afinidad ideológica que tienen estos países defensores del socialismo del siglo XXI con el exgobierno de Pedro Castillo. Eso creo que está bastante claro. Lo que sí es sorprendente es a los niveles a los cuales están dispuestos a llegar para defender sus intereses ideológicos. Han perdido todo pudor. Han cruzado nuevos límites y han llegado a nuevos niveles. Y los peruanos, señores, no lo vamos a olvidar. Los peruanos no vamos a olvidar que la palabra democracia para ellos no significa absolutamente nada. Gracias. La señora Gracias, Tudela, pues, congresista. que Le toca el turno al pertenece congresista Eduardo Saluana a esta casta política, ¿no? El papá fue mano derecha del entonces expresidente, ex dictador Alberto Fujimori. Lo va a ver en los escenarios bailando la música chino. Bueno, ahora pues están ahí en el Congreso. Vamos a ver si escuchamos otra voz para contrastar. Luego vamos a ir con este señor. Ok, vamos con el señor que, fíjese, es uno de las personas que blindó prácticamente al ex presidente Merino el Breve, ¿no? Tras 2 fallecidos tuvo que irse, pero digamos en este Congreso ha sido prácticamente bien lavado y ha sido reconocido gracias a este señor, pues, que lo limpió todo. Señor. Muchas gracias, presidenta. Justamente porque hablamos aquí de la hermandad entre los pueblos peruanos y mexicanos y también el pueblo colombiano, el pueblo argentino y el pueblo boliviano, es que este Parlamento tiene que pronunciarse, presidenta, porque aquí lo que está habiendo, ya lo han dicho varios de mis colegas, es un uso político de esto por parte de algunos presidentes latinoamericanos, evidentemente con fines electorales, específicamente en el caso del señor López Obrador, ¿no? Y justamente por la hermandad entre el pueblo peruano y el pueblo mexicano, este Parlamento tiene que aclararle a nuestros hermanos de México lo que realmente ha ocurrido en el Perú y por qué es una mentira lo que les dice el señor López Obrador. Y yo aprovecho además para agradecer a un grupo importante de alrededor de 100 diputados de oposición mexicanos que se han manifestado en contra de las declaraciones del señor López Obrador y de la evidente intromisión de este presidente. Y en ese sentido, señora presidenta, creo que el Perú tiene que hacerse respetar. Si alguna prioridad hay en este Congreso es respetar la soberanía de nuestro país, del Perú, de ese país que todos los 130 aquí representamos. Y por eso, presidenta, tenemos que rechazar el uso político y efectivamente exhortarlos a que se dediquen a los enormes problemas que tienen sus países. Todos los países latinoamericanos tenemos problemas, señora presidenta, que se dediquen a las cosas que tienen que hacer en México, en Colombia, en Bolivia, en Argentina. El señor Morales tuitea todo el día en contra del Perú, ¿no? En contra del gobierno peruano, se mete en los asuntos que no le corresponden con un enorme desprecio por la democracia, por la libertad de prensa, por la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque todos son aspirantes a dictadores, ¿no? Y como finalmente el aspirante a dictador Castillo, que era su colega, no le funcionó el golpe de Estado porque en el Perú existe una sociedad democrática, instituciones, división de poderes, ¿no? Y un respeto irrestricto a la Constitución. A él no le funcionó lo que seguramente ellos también quieren hacer en sus países, el señor López Obrador, el señor Evo Morales, el señor Fernández, el señor Petro, ¿no? Cuyo desprecio por la libertad de expresión y la democracia es evidente y se ve en la forma en cómo tratan a los medios y cómo tratan a la oposición y a la sociedad civil. En ese sentido, presidenta... Bueno, el señor Alejandro Cabero hablando acerca de democracia, ¿no? Precisamente él, uno de los acérrimos opositores a toda consulta popular, no a una asamblea constituyente, simplemente para que le consulten al pueblo si está de acuerdo o no. Bueno, él habla de democracia, ¿no? Este señor habla de democracia y bueno, pone ahí el acento en que el expresidente Evo Morales tuitea y cosas así. Fíjese la agenda de estos señores. Contrastamos con el señor Quito, que es uno de los pocos congresistas que no votó en contra del profesor Pedro Castillo en esa nefasta sesión llena de vicios e irregularidades. Se vienen a rasgar las vestiduras de defensa nacional, de respeto irrestricto a la Constitución, cuando no han hecho respetar la soberanía de nuestro mar,
cuando permanentemente han violentado esta Constitución, que hacen sus interpretaciones auténticas hasta la fecha, y nos pretenden nuevamente decir que hay delito de opinión. Así es que todos estamos avisados, porque aquí parece ser que la derecha ahora, su pensamiento es el único válido. No existe otro más. El que opine lo contrario, como lo dijeron los del frente, dijeron que había que eliminarlos. Ahí están en las redes sus declaraciones. Pero aquí lo que no les preocupa en lo absoluto es la verdadera injerencia. Los verdaderos que realmente hoy obstruyen en nuestro país, que es la Embajada de Estados Unidos. Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista Wilson Quispe Mamani por un... Creo que hasta la saciedad, las razones por las cuales... Bueno, ahora sí vamos a escuchar al señor Cueto, el que va a eliminar a todos, ¿no? El señor Quito es congresista por Arequipa. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo antes de que todavía gane una bancada en el Congreso, junto con el entonces congresista Guido Bellido. A propósito, nos están preguntando sobre el tema de Bolivia. Puede buscar en nuestro canal Lidia Patti Camacho. Hemos seguido todo ese proceso y es por eso que hoy hemos querido tocar el tema, que es bastante importante, porque el señor Camacho pues ha sido una de las figuras nefastas de aquel golpe de Estado en Bolivia en 2019, que dejó aproximadamente 37 heridos con 37 muertos, cientos de heridos y detenidos, así que puede buscarlo en el canal. El señor Cueto, que es presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, el quien dice pues que ya tiene identificados a todos los protestantes, solamente está a punto de eliminarlos, se manifiesta respecto a esta moción, ¿no? de rechazar las manifestaciones o las expresiones de los expresidentes. José Cueto por 2 minutos y medio. Adelante. Los presidentes de Bolivia. Muchas gracias, señora Presidente. Ya hemos escuchado, creo que hasta la saciedad, las razones por las cuales el señor Morales, López Obrador, con Morales y Petro y todo, paran metiendo las narices en los temas internos del país. No le funcionó el golpe de Estado porque en el Perú existe... López Obrador, con Morales y Petro y todo, paran metiendo las narices en los temas internos del país. Creo que es clara la injerencia. Yo me quiero referir un poco a lo que se supone están generando estos señores con esta intromisión, y es parte de enredar a nuestra población con ideas retrógradas, con supuestos problemas que significan problemas además políticos, de índole política, moviendo a la población, asusando lucha de clases, y sacan siempre a la luz, ¿no?, que son gobiernos democráticos. Ya quisiera ver yo, y quisiera que vean, cómo rechazan cada vez que la población de Cuba, Nicaragua, Venezuela tratan de levantarse o tratan de hacer sus manifestaciones. Les meten balas, señores, los matan y controlan a la prensa. Eso no sucede acá. Acá hay un grupo. Escuchó, ¿no? O sea, sí, es cierto, digamos, hay gobiernos autoritarios, pero está hablando que le meten bala. ¿Y qué está haciendo la señora Boluarte? Con él, a la cabeza, ahí en la comisión de inteligencia del Congreso. No le está tratando con papos de algodón. Por reducido, y lo vuelvo a decir, un grupo reducido que trata de usar las manifestaciones pacíficas, que la gente con justa razón tratan de llevarlas adelante, y que generan la violencia, y repito que es diferente al empleo de la fuerza que la ley cubre a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, y que hoy están detrás de toda esta gente, de todos los peruanos que vistiendo el uniforme y protegiendo la libertad, la democracia, que es lo que tienen que hacer. Hoy por hoy estas organizaciones de derechos humanos, mal llamadas ONGs, que solamente buscan su lucro con la muerte de muchos de nuestros compatriotas, tratan de nuevamente meterlos en juicios interminables. Y es el Estado, y desde acá les aviso que no solamente
el gobierno, el Estado, la Fuerza Armada, sino la sociedad civil en sus formas diferentes de asociaciones, van a defenderlos. Ya basta de estar pretendiendo que haya lucha entre peruanos. La intromisión de cualquier país en temas del Perú no es permitida. Lo dice no solamente el derecho internacional, nuestra misma Constitución, y debe ser rechazada, junto con otros, como el señor Morales, que creo que pronto deberá ser declarado una... Bueno, ya le han declarado persona no grata al expresidente Evo Morales. Hablamos del congresista José Cueto, congresista del señor Rafael López Aliaga, aquel ex candidato a presidente que en algún momento dijo pues que él hubiese querido o pedía al responsable del Banco Central de Reserva del Perú de que hubiese querido que el dólar suba a 6 soles, ¿no? Para que los peruanos vean qué es lo que pasa cuando votan mal, algo parecido acá a Macri, ese mismo señor que dice pues que está enamorado de la Virgen María, ¿no? Y que cada vez pues que tiene ganas o tiene algunas necesidades fisiológicas, se castiga, se azota, ¿no? Es este tipo de señores. Y usted escuchó la primera parte del programa, escuchó al señor Villalba cómo pasó en Bolivia todas estos asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas y la policía durante el golpe de Estado, también lo llamaban terroristas, ¿no? Y estos señores pues defendían la paz y defendían la democracia, y por eso ha sido hoy capturado el señor Fernando Camacho, ¿no? Quien va a rendir cuentas, entre otras cosas, por terrorismo. Entonces, cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Bueno, es parte del debate que se ha dado en el Congreso, no hemos podido registrar todo, incluso hay un congresista que reclamó que no se estaba transmitiendo esta sesión. Lo cierto es que se aprobó esta moción y la respuesta vino rápidamente desde Colombia. El presidente Gustavo Petro se ha manifestado. Dice: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a salir en defensa del exmandatario peruano Pedro Castillo, asegurando que es un presidente elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal, tras el rechazo mostrado por el Congreso peruano por supuestos actos de intromisión. El Congreso del Perú aprobó este miércoles 28 de diciembre, una moción parlamentaria en rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos del país andino por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y del colombiano. Haciendo referencia a este rechazo del Congreso peruano a las aclaraciones de Colombia y México, los únicos que han respaldado abiertamente a Castillo junto a los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y Bolivia, Luis Arce, Petro reiteró su posición a través de un mensaje en sus redes sociales. El artículo 23 de la Convención Americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar ese derecho se necesita sentencia del juez penal. Tenemos un presidente en Sudamérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez, escribió Petro. El mandatario colombiano también agregó que la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos es manifiesta en el Perú. No puede pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema interamericano de derechos humanos y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú. El doble estándar, ya lo escuchó al señor Cueto ahí hablando acerca de que en Venezuela, en Nicaragua, otros países que él considera comunistas, ¿no? Se balea o se mata a la población que sale a protestar y no se da cuenta que ahí tiene 30 muertos en sus narices, y sale bien campante en los canales de televisión que ya están bien aceitados con la plata de todos nosotros, diciendo pues, amenazando, tratando de intimidar a aquellas personas que no están de acuerdo con no solamente con el gobierno, sino con el Congreso, que esto ya, digamos, es un malestar que venimos padeciendo hace mucho. Lamentablemente para estos señores, digamos, la sociedad va a volver a manifestarse, van a incrementarse las protestas, y esto se acordó hoy en Puno. Definir el reinicio de su huelga indefinida el 4 de enero. Acaba de terminar la reunión. Paralelamente se va a una huelga, a una marcha de los cuatro suyos, en la capital, en Lima. Se ha determinado
Estos días van a apoyar a ILAVE, que está en huelga indefinida. Apoyo también a la provincia de Chucuito, Juli. Jamás será vencido. Jamás será vencido. Bien, bien. Así acaba de terminar la reunión desde las 9 de la mañana, la reunión de dirigentes de las 13 provincias de la región de Puno. Ellos han acordado que reinician su huelga indefinida contra el gobierno de Dina Boluarte y van a demandar de ese modo su renuncia, cierre del Congreso de Elecciones 2023. Dina, escucha, el pueblo te repudia. Dina, escucha, el pueblo te repudia. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Bien, así se lleva, aquí así termina esta reunión. Había un acuerdo multitudinario. Esta es conciencia y no obligación. Esta es conciencia y no obligación. ¡Vamos, compañeros! Bien, estamos en estos momentos transmitiendo desde la Casa del Maestro en pleno centro de la ciudad de Puno, una reunión de más de 5 horas, ¿no? Desde las 9 de la mañana. Y lo que hay en estos momentos es una unidad, y han dicho de que si no van a parar hasta que Dina Boluarte renuncie al cargo, y van a apoyar paralelamente a los pobladores de la provincia. No se rinde, la lucha continúa. ILAVE no se rinde, la lucha continúa. ILAVE no se rinde, la lucha continúa. Palma fuerte. El pueblo consciente defiende a su patria. El pueblo consciente defiende a su patria. El pueblo consciente defiende a su patria. Bueno, eso ha pasado hoy en horas de la mañana. Han llegado Esto hasta es en este Puno, punto, señores. dirigentes de las 13 provincias de la región de Puno. El acuerdo es uno solo. Se inicia huelga indefinida y a la par se va a organizar la marcha de los 4 suyos, mientras en el altiplano se paraliza todo por comunidades. Van a irse hacia la capital. Cada comunidad va a enviar una delegación de representantes. ILAVE, mamita linda. Ayer estuve en ILAVE, mamita linda. No van a parar. El acuerdo de ayer era pasar Año Nuevo en las carreteras. Van a seguir. Perfecto, van a seguir, mamita linda, ¿no? Vuelvo al Keiko. Keiko es el cerebro. Vamos a continuar. Son muchos asesinatos. No es como los congresistas dicen que son fallecidos. ¿Fallecidos de qué? ¿Por qué no dicen que ellos los han matado, los han asesinado? Son nuestros hijos. Así es, así es. Entonces no es posible que esta tira de sinvergüenzas traidores. ¿Quiénes son golpistas? Ellos son los que han hecho golpe de Estado a Castillo. Nosotros hemos elegido a Castillo. Nosotros reconocemos como presidente a Castillo. Él vive y es más, queremos su restitución de él. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que él sea restituido. Y esta tira de inútiles, incapaces, traidores, vendepatrias deberían estar hoy en la cárcel, presos como se merecen, asesinos. Y vamos a pelear por nuestra tierra. Ahora han acordado personas no gratas también a los congresistas por Puno, ¿no? Esos no son solamente personas no gratas, deberían estar presos por asesinos. Acá están todos los ministros de defensa, exterior, una tira de delincuentes nos están gobernando. Para nosotros, para el departamento de Puno y para todo el Perú, el presidente Pedro Castillo sigue siendo nuestro presidente. Nosotros hemos elegido. Y cuando decimos nuevas elecciones, es porque no estamos haciendo valer nuestro voto. Y acá tiene mucho que ver el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que también están comprometidos con esta corrupción. Están comprometidos. Porque de cómo sabemos, señores jóvenes periodistas, cuántos congresistas están... Hoy en la mañana estábamos participando en la reunión que ustedes tenían y la gente, los dirigentes decían 27 muertes y más no pueden quedar impunes y ustedes van a llevar ese mensaje, ¿verdad? No solamente son 27 muertos. Lo que la prensa no dice es que hay más. Tenemos secuestrados, tenemos torturados, tenemos desaparecidos.
vamos a llegar a la verdad, sí vamos a tener que llegar a la verdad. Nosotros vamos a recuperar nuestra patria, nosotros no vamos a permitir esta tira de más atropellos a nuestra gente. Si tenemos que morir, moriremos, pero defendiendo a nuestra tierra, porque nosotros no peleamos por nosotros no vamos a pelear por nosotros vamos a pelear por nuestros jóvenes y por nuestros hijos que recién vienen. Y si tenemos que dar la vida, lo vamos a dar. Ahora, son pobres. ¿Qué dice la ley? Pues, ¿para qué está el ejército? ¿Acaso no es para defender un ataque de otro país? No está para atacar a su pueblo. ¿Para qué está la Policía Nacional? Está para matar a su gente, está para dar seguridad. Pero hoy están de parte de un gobierno usurpador. Ellos ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo caso a un gobierno usurpador. Ellos dicen que no se está respetando el debido proceso porque queremos que se larguen todos, absolutamente todos. Acá no hay ni uno bueno, absolutamente ni uno bueno. Ellos dicen, no nos podemos ir porque no se está respetando el debido proceso. Campeón, ellos son los únicos asesinos delincuentes que no están respetando la Constitución política. El artículo 46 bien claro lo dice. Perfecto. ¿Cómo se van a organizar por comunidades para viajar a esta gran marcha de 4 suyos? Nosotros vamos a organizarnos, vamos a hacer la marcha de los 4 suyos. Nosotros en cada provincia. Mientras la huelga continúe en Puno. Nosotros continuamos. Acá o sea, la huelga se mantiene y viene la marcha de 4 suyos a la par. Nosotros vamos a seguir con cacerolazos, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras movilizaciones en todas las provincias, porque nosotros somos 13 provincias, 110 distritos. Todos vamos a seguir igual, trabajando día y noche, y vamos a ser más estratégicos, así como la policía nos está atacando, nosotros también tenemos que defender nuestra vida. Nosotros no nos vamos a entregar así nomás, vamos a encontrarnos. Ellos son ahí machitos, porque tienen su arma. Vamos a vernos el 4, nosotros nos vamos a enfrentar. Perfecto, bien, muchísimas gracias. Bueno, señores, estamos en directo para la República, por favor, denos su lectura sobre están decididos a continuar con la lucha. Es el pueblo aymara que el 25 de diciembre, el pleno 25 de diciembre estuvieron manifestándose, ¿no? Y estos señores pues que están en el Congreso, imagínense, están aprobando mociones de rechazo, Continúan a nivel de la región Puno, si contamos todas las provincias, la mayoría de las provincias siguen en paralización, en movilización. Entonces, simplemente pues el 4 se va a reforzar, ¿no? Se va a reforzar este paro con más intensidad a consecuencia de la situación política que estamos viviendo por esta presidenta supuesta usurpadora que no tiene legitimidad, ¿no? Ni siquiera han respetado su constitución que tiene acá del 93, su constitución prácticamente lo han echado al tacho, han violado la constitución, han hecho pues golpes de estado, no han respetado su constitución. Entonces, a razón de eso pues, y tenemos un congreso de ganapanes que no legislan en función a los intereses del pueblo. Entonces lo que se está peticionando es la inmediata convocatoria a elecciones, que no pase del 28 del año siguiente, o sea, nuevo presidente ya queremos tener el 2023 que juramente el 28 de julio. Ahora, no solamente eso, de igual forma también que en estas elecciones próximas, también que entre en debate el cambio de la Constitución, referéndum. Si el pueblo quiere cambio de Constitución, pues que se haga el cambio de Constitución. Si el pueblo quiere continuar con esta Constitución mafiosa, también será, pero que entre en referéndum. Perfecto. Eso es la petición que tenemos. Ahorita desconocemos a la presidenta en estos momentos que está usurpando. Y de acuerdo a la Constitución, a su propio artículo, el pueblo no debe obediencia a una presidenta usurpadora y mucho menos a sus ministros fujimoristas. Ministro de Transportes y Comunicaciones, la ministra ha sido y es parte de lo que es de Odebrecht, ha sido parte de Graña y Montero, ha sido en estos momentos de AENSA, y no solamente eso, de Ministerio y Viviendas, la representante, la ministra también es parte, su esposo es gerente de Graña y Montero. No solamente eso, lo que es el ministro de Justicia en estos momentos ha sido defensor de Keiko Fujimori, ha sido su abogado. Y no solamente eso, sino su abogado también de Renovación. Perfecto. O sea, en estos momentos nos gobierna el fujimorismo. Perfecto, gracias. Bien, muchas gracias. Bien. Así acaba la... Bueno, amigos, ahí están nuestros compatriotas del sur bien envalentonados, están decididos a marchar, a incrementar las protestas el 4 de enero, se viene la marcha de los 4 suyos,
Ahí vemos a nuestras hermanas hablándote del artículo de la Constitución, y ahí nuestro compatriota, nuestro hermano, con la Constitución en la mano para discutir, ¿no? Eso tendríamos que decirle a la señora Alba cuando dice que el 80% de los peruanos no saben ni por lo que vota, ¿no? Es la que está impulsando la bicameralidad. Recuerda que en el 2018 fuimos a votar que ya no queríamos reelección de congresistas, ¿no? No queríamos tampoco una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, pero dicen los señores que ahora son otros tiempos y entonces están tratando de meternos otra vez eso a través de las supuestas reformas constitucionales. Ese es nuestro Congreso, es nuestra clase política, parte también, la responsabilidad lo tenemos nosotros, porque esos señores llegaron con el voto, así que a tener más cuidado al momento de emitir nuestro voto y no tener pues a estos Montoya, a estos Cabero, a esa señora Chirino, ¿no? Es ese Congreso que cada vez es peor. Se cerró el Congreso anterior, decían que era el peor de todos los tiempos, ahora decimos que es el peor de todos los tiempos. Tal vez tengamos nosotros que informarnos, indagar un poco más acerca de los candidatos, pero también ahí hace falta pues una verdadera reforma de que llegue al Congreso quien verdaderamente representa a una sección y no solamente vamos por el voto arrastre o el voto preferencial como nos ha pasado a nosotros los peruanos en el extranjero. Digamos que Keiko nos clavó sus dos candidatos que nadie conoce, ¿no? Un señor ganó con 2.000 votos y el otro con 1.773. Este señor, Juan Carlos Lizarzaburu, que todavía tiene la ostra de decirle a un congresista de Perú Libre que ha sacado lejos muchos votos más, pues tú no representas a nadie, tío, le dice, ¿no? Porque el señor viene de España, pues es ex trabajador de la Telefónica. Así que, amigos, a estar atentos con todo lo que se viene después del 4. Igual, la gente de Puno está completamente movilizada. Hablamos también acerca de la comunidad del pueblo aymara, ¿no? Digamos uno de los pueblos, de las etnias, de las naciones, de los pueblos originales, que ha sido gran protagonista en la transformación que ha llevado adelante el movimiento al socialismo con Evo Morales a la cabeza, sacando, digamos, a esa Bolivia de tan subdesarrollada, ahora a estar ya fabricando sus propios autos eléctricos, utilizando sus propios recursos naturales como es el litio para las baterías. También ya han puesto un satélite en órbita, ¿no? Y si usted va a La Paz, seguramente va a ver telesférico, ¿no? Digamos de que incluso los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, han reconocido el salto que ha dado Bolivia con este proyecto al socialismo, lo cual pues para nuestros políticos recontra conservadores, de mente colonial y cerrada, es todo es comunismo, todo es terrorismo. A estar atentos, volveremos en cualquier momento. Hoy no hicimos encuesta porque salimos un poquito rápido con nuestro invitado que también tiene que atender otros canales. Entonces, señores, la nota de hoy, el señor Fernando Macho Camacho, aquel hombre que pateaba y golpeaba a las mujeres de pollera en Bolivia en el golpe de estado del 2019 junto a la hoy detenida, encarcelada Yanine Áñez, ya ha sido detenido. Por otro lado, el expresidente Pedro Castillo habló, pidió la palabra, se está esperando, el tribunal está evaluando, le damos o no le damos, muchos se está especulando, al parecer no le van a dar la libertad al señor Pedro Castillo y vamos a ver cómo eso refleja en el humor social en este diciembre del 2023, donde nuestra política peruana, yo lo he dicho, está pasando pues por una situación bastante crítica, una crisis terminal de la democracia representativa. Quizás es hora de ir planteándonos ya una democracia más participativa. Quizás es el momento de ir planteándonos sociedades no comunistas, sino comunitaristas, de comunidad, ¿no? Pero son ideas que seguramente con el venir de los tiempos van a ir surgiendo y van a ir tomando cuerpo ante esta debacle total de esta clase política que no representa a nadie más que a sus propios intereses. Volveremos en cualquier momento. Hasta